Hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, la dinámica de esta vez es algo sencillo. Por esta vez vamos a dar la dinámica acerca de lo que va a ser su examen, porque es importante que ustedes entiendan todo lo que es la parte de no solo el diseño de proyectos de inversión, sino también en la forma de evaluar. Entonces, como siempre le apoyo en la parte visual a través de diapositivas, conceptuales y otro tipo de situaciones con preguntas para que ustedes fueran agilizando el método de proyectos de inversión, es importante que ustedes entiendan el contexto real de lo que es una evaluación de proyectos de inversión, y por ello, pues bueno, este tipo de video es para que ustedes pues entiendan exactamente cómo va a ser la dinámica. La primera es que cada uno de ustedes, yo voy a ponerles una empresa en específico y ustedes van a tener cerca de hora y media para poder realizar lo que voy a hacer y ejemplificando exactamente lo que se va a realizar dentro de lo que es su examen de evaluación de proyectos de inversión. Entonces, pues bueno, para darle seguimiento a esto, pues bueno, vamos a darles esa ejemplificación. Voy a agarrar una empresa que se llama Clip. A lo mejor ustedes no lo ubican, pero Clip es una fintech en la cuestión de todo lo que es el desempeño de Silicon Valley, en esa cuestión del emprendedurismo a nivel internacional más importante. Pues en México también existen, ¿no? Los Méxicos emprendedores. En la época de Peña Nieto también manejó lo que es exactamente la Semana Emprendedora y otro tipo de situaciones donde pues existen hasta la fecha pues muchas empresas que se dedican a incubar, a acelerar y a hacer crecer y desarrollarse a esas pequeñas empresas, y todas se originaron a través de un proyecto. Entonces, la empresa que voy a hablar acerca de los elementos que tengo que evaluar exactamente si esa empresa es positiva o negativa, en el sentido de que estoy dándole un seguimiento posterior, que es la cuestión de evaluación de proyectos de inversión. Entonces, la empresa Clip es exactamente una fintech, que es una financiera tecnológica que se maneja o se manifiesta exactamente su core business en el sentido de que es como una terminal. ¿Por qué dio el impacto? ¿Por qué dio el boom? Por dos razones. La primera, porque obviamente los puntos de venta que se manejaban perdón, se manejaban dentro de lo que es este contexto o esta línea de negocio, pues eran la banca comercial. Entonces en este caso las partes de punto de venta pues te pedían un requisito o varios, en el sentido de que tenías que tener cierta cantidad de ventas para tener una comisión más baja, te cobraban renta a través del aparato, o en este caso una comisión muy alta en la cuestión de cada transacción. Entonces esta empresa que se llama Clip, que es 100% mexicana, maneja exactamente eso, pero con un bajo costo. Y más allá de la base tecnológica, que obviamente pues redujo en este caso lo que es la parte de pues, los costos, en el sentido de que todos los aparatos pues, son muy pequeños. Y estoy casi seguro que, si no es que todos, muchos de nosotros hemos utilizado este tipo pues, de aparatos para pagar con tarjeta en cualquier tipo de changarro. Ya cualquier MIPYME puede tener este tipo de situaciones para poder cobrar a través de tarjeta, depósitos o en este caso de transferencias. Y pues bueno, aquí lo importante es exactamente lo que yo requiero para que ustedes lo entiendan. ¿Qué es esa parte? La principal es exactamente evaluarlo. ¿Qué es la parte de evaluar? Entonces voy a tener que manejar los 4 puntos del proyecto de inversión, que en este caso es el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio de administración y el estudio financiero. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer ellos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo evaluarlo desde una perspectiva externa? ¿Cuál es el estudio técnico? Cabe resaltar que no se descubrió el hilo negro, no se manejó una idea genial o de nicho, sino más bien se fueron a las grandes ligas sobre varios proyectos que ya están establecidos, sobre monstruos como los bancos a nivel internacional, que pues dejaron un sesgo ahí a través de las microempresas y que ellos lo retomaron de una manera positiva. Entonces, ¿qué vamos a ver desde ahí? Primero vamos a hablar con lo que es la parte del estudio técnico. Ay, perdón. Uno de los puntos importantes del estudio técnico es exactamente saber si eran capaces, porque no solamente es la parte técnica de lo que es la parte de la transacción del aparato
y si era viable o no costearlo para poderlo ofrecer exactamente a los clientes que van a tener. Esa es una parte técnica, que es la parte, digamos, motor exactamente para que el negocio fuera rentable. Pero previamente hay varios puntos que se tienen que evaluar. La primera es exactamente que tenía que ser a través de lo que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por ser una financiera, aunque sea una financiera tecnológica, tiene que estar regulado exactamente para cuestiones de negligencias, o en este caso fraudes financieros, y que tenía que estar establecida y tener ciertos requisitos para poder otorgar exactamente algún tipo de servicios financieros. Entonces, eso fue, digamos, que la primera parte que nosotros tuvimos que evaluar para ver si realmente ellos pues, podían ser capaces de dar este tipo de servicios. Entonces, como ahorita ya está en modo pasado, pues obviamente sí lo tuvieron que realizar. ¿Cuál fue la dificultad? Pues bueno, regularmente en México pues nosotros tenemos siempre nichos en todas partes, nada más que no lo percatamos. En otros países como Estados Unidos hay cerca de unas mil financieras en lo que es Estados Unidos. Nosotros no llegamos ni a 200. Entonces nada más para dar una proyección más o menos cómo era el nicho, y que obviamente había cierta protección sobre los que ya están ahí en esta situación de dar los servicios financieros. Entonces ahí entraban varias cuestiones técnicas que uno tenía que visualizar, que tenía que entender que, pues, cómo puedo romper esas barreras, y que obviamente ya como vimos pues esta empresa ya está establecida. Entonces al final del día sí rompieron esa barrera. La cuestión legal, que es algo importante también, que es exactamente no solamente de la marca, que también obviamente fácil reconocimiento es digamos común en la parte en este caso de nuestra sociedad, y obviamente los colores que manejan, que es el blanco y el naranja, pues bueno, incita a varias situaciones. Entonces eso también va pegado con el estudio de mercado, pero vamos a tocar eso. En la parte técnica también entran las cuestiones fiscales, porque obviamente a manejar servicios financieros a través de comisiones también entra una cuestión fiscal que es importante. Entonces por cada giro que en este caso se da, cada que pasa la tarjeta y que a nosotros nos van a pagar una comisión, pues obviamente sobre esa comisión no se genera una factura, sino se hace un remanente mensual acerca de lo que se recauda en este caso por ser servicios financieros, y sobre ese gran total se maneja lo que es el rubro de lo que es la parte de los impuestos federales, que es el IVA y el ISR. Entonces sobre esa dinámica también hay que entender que esa parte pues si era costeable o no, a través de que fuera por operación, o en este caso a través de lo que es el periodo. Entonces eso también es parte del estudio técnico, y que hay que evaluarlo si realmente era viable o no. Hoy en día nos damos cuenta que sí, que fue viable, y uno de los puntos importantes, bueno, dentro de lo que es la parte de lo que son las startups, que esta es una startup, y manejan dos símbolos, ¿no? Que en este caso son empresas con potencial y hay empresas unicornio. Las empresas unicornio se refiere a las empresas que logren en su primer año de apertura más de 100 millones de dólares, nada más para que se den una idea. Entonces Clip exactamente hizo eso, ¿no? Se convirtió en una empresa unicornio, y pues obviamente la potencialización de todo lo que es el core business completo, que obviamente se manejó en tiempo récord lo que es la proyección de su recuperación y su inversión, que en este caso fue de días, no fue ni siquiera de semanas, sino realmente fue algo exponencial y muy práctico para esta empresa en particular. ¿Cuál es el punto que nosotros tenemos que medir exactamente en la cuestión técnica? Pues bueno, ya vimos que la parte fiscal, la parte legal, la parte técnica, pero en la cuestión del aparato, que eso también obviamente es importante, que también tuvieron que manejar exactamente las conexiones a través de internet, que el aparato fuera con cierta durabilidad, que en este sentido tuviera cierta conexión para todas las tarjetas de crédito, que ahí están los tratados y acuerdos con todas las tarjetas de crédito y todas las plataformas digitales para poder hacer transferencias y todo de una manera segura. Eso también es parte del estudio técnico que tuvo que haberse evaluado para que obviamente cualquier persona que tuviera tarjeta de la que fuera pudiera utilizar este tipo de tarjeta con el dispositivo que nosotros estábamos lanzando, o en este caso Clip estaba lanzando. Entonces nosotros estamos evaluando esa parte también. Entonces, si se empiezan a dar cuenta, cuando estamos hablando de toda la parte técnica, estamos hablando en el quehacer de lo que es la empresa. Y independientemente de eso, pues bueno, aunado, como se los hemos explicado, o se los he explicado yo, la parte de la lista maestra es importantísima, porque obviamente ahí es la radiografía de exactamente los costos que vas a necesitar.
no solamente en la cuestión de los insumos, sino que también es la cuestión de la mano de obra, en la cuestión de la rentabilidad de lo que vamos a ganar y varias situaciones. Entonces, ellos seguramente también hicieron una proyección, hicieron realmente la exponencialización de a quién iba dirigido este producto para poder hacer los servicios financieros. Entonces se dieron cuenta de ese sesgo grande que es parte del estudio de mercado, ya hablando ya en esa funcionalidad, de entender exactamente quiénes son las personas que posiblemente están perdiendo dinero por no tener una accesibilidad hacia la forma de pago. En este caso, pues empezaron con casi todas las taquerías, con todos los servicios que realmente no se utilizaban transferencias, o en este caso de depósitos, o en este caso paso de tarjeta a este tipo de negocios. Entonces te vas dando cuenta que pues vamos hacia ese punto donde fue una visión, y que realmente pues los bancos no tenían abarcado este mercado, y que prácticamente los que incluyeron este tipo de situación, pues bueno, por eso se convirtió en una empresa unicornio, porque pues obviamente ese nicho pues dio al alcance de recuperación y dio el alcance de cada una de estas empresas de tener la disponibilidad pues de tener más negocio, que en este caso es la forma de pago de ellos. Entonces, dentro de ese estudio de mercado, dando esta apertura, pues bueno, se apertura de hecho en ciertos sectores donde pues bueno, se empieza a aperturar en la historia de Clip, maneja de que bueno, si ellos empiezan a regalando lo que es la parte de su aparato, y obviamente nada más con puras comisiones. Cada que pasaba, pues bueno, ellos cobraban una comisión que era mucho más baja, si no mal recuerdo está por ahí del 2.8% por cada pasada, que en este caso sobre el monto que se genere. Y pues bueno, eso maneja un nivel competitivo a nivel de servicios financieros bastante bajo. Regularmente los que están en la cuestión de la banca comercial, como pues los bancos que nosotros conocemos habitualmente, están arriba del 4.5%. Entonces, más o menos, nada más para que se den una idea, dar un impacto que dé un servicio financiero a la mitad de lo que ofrecían otras personas, con un aparato mucho más accesible, más económico, y obviamente no te pide una restricción de venta mensual, pues obviamente todos empezaron a acceder a eso. Pero bueno, la estrategia mercadológica dentro del estudio de mercado es que se empezaron a ubicar en ferias y en expos, donde pues bueno, fuera de ad hoc a lo que ellos estaban ofreciendo, y empezaron ahí a personas en particular a regalarles el aparato para que ellos empezaran a potencializar esto. ¿Qué es lo que sucede sobre esta dinámica? Pues bueno, las personas cuando lo empiezan a utilizar y empiezan a darse cuenta de la practicidad y lo económico y la parte ágil de obtener su dinero en el momento digamos real, en el momento que se hace la transacción, se genera exactamente ese pequeño boom, en el sentido de que bueno, ya la gente empieza a recomendar y a querer adquirir este tipo de servicio. Entonces ahí es donde empieza a dar una potencialidad, en este caso lo que es la parte del estudio de mercado y lo que es la parte del estudio técnico ya en su conjunto. Posteriormente, bueno, como fue exponencial todo este tipo de situaciones, ¿qué otra cosa teníamos que evaluar? No solamente la cuestión del dinero y cómo fue la recuperación muy amplia, sino que también la gestión, que aquí es donde entra el estudio de administración. El estudio de administración exactamente entra en la cuestión de la seguridad, a través de diferentes servidores, porque son servicios financieros, y la cuestión de quiénes van a ser los que van a tener estas, pues digamos que hasta contraseñas, acceso a todo lo que son las tripas, en este caso de todo el sistema, y todo lo que son los registros de bases de datos de todas las operaciones que se están gestando. Entonces, esas personas son las que realmente entran en la cuestión del estudio de administración, que se tiene que evaluar primero en la cuestión de seguridad, quiénes son los que van a apoyarnos en hacer en cada uno de los puntos, y lo más importante, en ese contexto, pues bueno, realmente entender los procesos y a las líneas hasta donde tienen cada quien cierta responsabilidad y cierto, pues digamos, autoridad para poder dar ciertos lineamientos acerca de las decisiones que se toman internas acerca de lo que se hizo con el dinero, o en este caso la gestión de todas las operaciones. Todos esos procesos, bueno, se pueden automatizar al ser una fintech, en este caso es de financiera tecnológica.
es mucho más sencillo porque, bueno, tienes menos gente, pero la operación es mucho más amplia porque, bueno, se gestan a través de diferentes logaritmos y diferentes tipos de bases de datos que empiezan a cruzar independientemente en la cuestión financiera, también en la cuestión fiscal y en la cuestión operativa, en la cuestión nuestra, que en este caso poniéndonos desde el lado de CLIP. En ese sentido, es importante que todo ese estudio de administración se tenga bien registrado, porque los procesos van siendo dinámicos en cuestión de la seguridad, porque obviamente habiendo tanto dinero, digamos, digital, obviamente hay bastantes personas que pues buscan la manera de, pues digamos, desviar estos tipos de transacciones, y que obviamente esa parte es dinámica y que necesitamos gente más especializada, más tecnología, y obviamente el estudio de la administración evalúa esa parte, que esté proyectado exactamente al costo de lo que es la mano de obra, que en el sentido de los que nos están apoyando para toda esta base, buscar exactamente hacia lo que es la parte de seguridad, pero lo más importante, que no se pierda el negocio. Eso también es importante para que nosotros veamos esta estructura como tal en la cuestión del estudio de administración. Cabe resaltar que los procesos entran en la parte inicial, pero también es dinámico, lo tienes que estar modificando conforme van ocasionando, digamos, diferentes contingencias o diferentes sesgos que se puedan reflejar dentro de la operación, y esos procesos se tienen que modificar y se tienen que adaptar para poder estandarizar y seguir creciendo con base al proceso. Ay, perdón. Bueno, entonces aquí, pues bueno, lo más importante es que ustedes, cuando tienen esta parte, que ya empezamos con los 3 primeros estudios, los tienes que registrar. No necesariamente ahorita te lo estoy platicando, pero si yo te pongo tu empresa, ahorita que vas a hacer tu examen en un par de semanas, exactamente es lo que vas a tener que hacer. Vas a tener que registrar la empresa que yo te tengo, lo vas a tener que investigar, y vas a tener que tener en tu examen diferentes elementos. ¿Qué son esos elementos? Tus elementos del estudio técnico, que son toda la base legal, la base fiscal, la base tecnológica, la base de, pues digamos, de adaptación, o en este caso de registrar también tu logo, tu eslogan, tu marca, todo ese tipo de cosas que son partes técnicas que lo vas a tener, más en este caso un supuesto, si es que no existe, pero lo más probable es que sí, cuando veas la parte de la empresa que te vaya a tocar, hay siempre un inicio de operaciones contable, y eso te va a ayudar exactamente a poder potencializar o crear exactamente una posible lista maestra en toda la estructura. Entonces, en ese sentido, tendrías tus primeros elementos del estudio técnico. Segundo punto, en este caso el estudio de mercado, pues bueno, porque es un nicho. En este caso, pues todas las empresas que yo te voy a poner, pues algunas van a ser base tecnológica, otra base productiva, otra de servicios, no lo sé, dependerá cuál te toque. En este sentido, pues tú vas a tener que visualizar exactamente qué es lo que tuvieron que hacer, si son empresas que ya tienen un nicho establecido o tuvieron que incursionarse a un mercado ya hecho. Eso es como primera instancia. Segundo, la generación de valor. La generación de valor acerca del estudio de mercado, acerca de tu producto o servicio, es importante. Evaluar exactamente qué estudio de mercado hicieron, por qué lo hicieron y para qué llegaron a esas conclusiones, y por qué sí funcionó gracias a este estudio de mercado. La estratificación de tus posibles clientes, que en este caso la empresa que te va a tocar también lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Eso es importante también que tú lo visualices. Por otro lado, en la cuestión del estudio de administración, exactamente todos los procesos que estas personas en general regularmente lo tienen abierto al público en general. No es un secreto técnico o un secreto tecnológico a lo que es en su empresa, sino es un proceso abierto, porque ese tipo de procesos no son de ellos. Al final del día, acuérdense que el proceso administrativo tiene más de 100 años, todo está ligado sobre ello. Entonces esos procesos van a estar siempre abiertos. Aquí lo interesante es saber por qué adaptaron ese tipo de proceso dentro de lo que es su sesgo de apertura de proyecto. ¿A qué me refiero? Que por qué en este caso decidieron tener una estructura de administración como la tuvieron, y ahorita por qué cambió. Eso es también forma de evaluar la parte del estudio de administración.
La parte del recurso humano, porque si es establecido, si es muy especializado o en este caso solamente está dividido en tres partes, que sería la parte base, que sería por obrero o empleado, la segunda empleados calificados y la tercera toda la parte gerencial. O en este caso, pues buscando esta parte del organigrama, buscar exactamente cuál es el principal que utilizan, si es vertical, si es horizontal o si es circular. Y eso, el por qué. ¿Por qué es importante evaluar esto? Porque las líneas de comunicación, las líneas de motivación, el rol, en este caso de jerarquía, la toma de decisiones y los equipos y grupos de trabajo que tiene cada uno de ellos, tiene un sentido y una realidad para quienes son ahorita. Todas estas empresas, gracias a toda esa toma de decisiones, han logrado estar establecidas y crecer y desarrollarse hasta este punto. Por eso es tan importante, porque luego me dicen, el organigrama para qué, solamente es una cuestión gráfica que está ahí, implícita. No, es de suma importancia porque realmente ahí ves quién es quién, qué jerarquía tiene y qué nivel de toma de decisiones tiene. Entonces, con ese sentido, pues bueno, tú ya puedes llegar a ciertos puntos y entablar diferentes líneas de comunicación, que es la base de cualquier organización para poder resolver todos tus objetivos. Y bueno, llegando a lo que es la parte final, que en este caso sería el estudio financiero, pues bueno, ya hemos platicado de diferentes proyectos o diferentes herramientas, que es la parte de qué, básicos. ¿Cuáles serían los básicos? Bueno, primero, tu inversión, ¿cierto? La parte de tu análisis de precio. Bueno, ya que tienes esos dos puntos, también tienes la apertura de tu empresa o en este caso tu proyecto, que es la parte base contable. ¿Dónde está ubicado tu dinero que inicialmente estás aportando? Tercer punto, la estimación antes de que se geste, tu estimación de que tu flujo de efectivo en tus escenarios. El más básico o el pésimo, el normal y el optimista. Si no tienes estas tres bases, analizando en la parte de evaluación de proyectos de inversión, todas estas empresas tuvieron que hacer un presupuesto y tuvieron que hacer un pronóstico. Entonces tuvieron que hacer escenarios en específico. Antes de que entremos a lo que es la parte del valor presente, la parte de la TIR y la parte de análisis de sensibilidad o la parte de todas las herramientas de riesgo. Más bien, esta estructura hasta lo que es el flujo de efectivo en la cuestión proyectiva del proyecto, en cuestión de flujos de efectivo, entran exactamente en estimaciones. Estas personas, hablando de CLIP, ellos estimaron exactamente, si nosotros hablamos en estadística pura o práctica, el 95% de las empresas mexicanas son pymes. Entonces no estuvo tan complicado para esta empresa determinar exactamente que había una gran apertura sobre este proyecto, en el sentido de que va a haber muchísima gente que sí lo va a aperturar exactamente en creer y en darle una oportunidad exactamente a este servicio financiero nuevo. Afortunadamente, pues bueno, había un gran mercado por el cual explotar, pero va a haber empresas de que no lo van a tener. En este caso, en el caso de CLIP, pues obviamente la cuestión de flujo de efectivo, a la estimación que ellos tuvieron previa a la que está ahorita o a la que ocurrió hace tiempo, pues fue totalmente irreal. En sus más mejores sueños tuvieron una estimación bastante optimista en la cuestión del 100%, y pues se fue al 1 a 1 millón de veces por ciento, como ellos lo tenían pronosticado. Eso es una cuestión muy positiva, pero así puede causar a lo positivo, puede ser a lo negativo. Pero en cada una de las empresas que yo les voy a dejar en específico, a cada uno de ustedes van a tener que hacer estos 4 análisis en cada uno de los elementos de cada uno de ellos por escrito. Van a tener 1 hora y media para poder desarrollar cada una de estas empresas y van a evaluar exactamente esta estructura. Puntos relevantes. La investigación va obviamente por su cuenta. ¿Y por qué es cada uno una empresa diferente? Porque estamos evaluando, que es donde yo quiero que ustedes identifiquen esta parte. Van a tener todas las herramientas que ustedes puedan, pero va a ser de manera individual. Así de sencillo. Entonces, van a tener 1 hora y media para poder investigar la empresa que está, cuál es su historia, van a tener que leerla, van a tener que analizar toda la parte de su estudio técnico, estudio de mercado, todo estudio financiero, el administrativo, y tienen que dar una evaluación. La empresa que les voy a dejar, casi todas, tienen éxito hoy en día. El problema es
porque ellas, ese camino que estamos viendo, hay que evaluarlo. Nos damos un punto siempre o un paso ciego a pensar que el emprender o tener un proyecto es muy complicado. Y todas estas empresas con sus casos de éxito y que están ahí pendientes y que lo tenemos siempre al alcance de nuestra mano, en el celular, en internet, no nos damos cuenta o no tenemos la capacidad de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos de entender qué hicieron ellos bien para poder llegar de paso A a paso B. Y eso a veces es muy complicado. Todos nosotros tenemos esa capacidad de poder realizar ese tipo de negocios. ¿Por qué estas personas sí lo lograron? ¿Por qué tuvieron esa estructura? Entonces, a mí lo que yo quiero que se lleven en este primer parcial exactamente es eso. Independientemente del proyecto que tienen y que está dentro del concurso y que, no sé, a lo mejor me equivoque, ¿no? No tengo muchas esperanzas este año de llegar a Toluca. Pero pues todo puede partir. Acuérdense que nosotros tenemos la ventaja de pues, ser fuertes financieramente, más el campus, ¿no? Pero pues prácticamente esta parte digamos que no tienen mayor amplitud más que un enfoque social. En otros semestres ha habido ambiental, ha habido verde, ha habido proyectos raros, ¿vale? Y en su caso son más sociales, o sea, son más terrenales, ¿no? Entonces, prácticamente es por eso, no es porque los proyectos sean malos, sino más bien porque regularmente en esos proyectos, pues un proyecto entre más raro sea, pues sabes que es más atractivo, y no porque sea el mejor, sino porque, pues bueno, se maneja así, ¿no? En el contexto real, lo que yo quisiera es que ustedes se llevaran exactamente la practicidad de estar del otro lado, no de ustedes estar creándolo, ¿no? En la parte de diseño, cómo batallaron y cómo fue pues a presión, ¿no? Y a estirones y jalones para que ustedes pudieran desarrollarlo. Ahorita están del otro lado, ahorita yo les voy a poner la empresa y ustedes la van a evaluar. ¿Pero qué van a evaluar? Exactamente los elementos del proyecto. Y van a llegar a este tipo de conclusión y buscar exactamente estas oportunidades o estas prácticas buenas o prácticas malas que se han detectado dentro de lo que es la evaluación, que en este caso su examen exactamente es evaluar a esta empresa. Entonces, con ese sentido vamos a empezar a buscar diferentes elementos, no solamente de medición, sino más bien de reflexión, a que ustedes vayan entendiendo cuál es el punto principal a lo que es pues la evaluación de proyectos de inversión. Para el segundo parcial vamos a ver exactamente estas herramientas, tanto financieras como también cualitativas, pero desde un enfoque más práctico. ¿Qué quiere decir? Si no llegamos al número, no importa qué tan atractivo me lo plantees. Simplemente vamos a enfocarnos a lo que es la parte numérica, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahorita lo que compete y que es parte de este primera instancia o primera parte de estos videos, para que ustedes entiendan que pues la dinámica que van a hacer con su examen, ¿vale? Entonces, sin más, ahorita vamos a hacer la segunda parte para entablar cuestiones más elaboradas, pero sin más vamos a tener esto nada más como primera parte, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos pronto.